Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes de nuevo en esta cápsula de hombres hablando a hombres. Quiero hablarles el día de hoy referente al contexto espiritual donde mis hijos se desarrollaron. En la familia y en su casa, nosotros ya cristianos buscábamos siempre, cuando ellos nacieron, entender cuál era la voluntad del cielo para sus vidas y no nuestra propia voluntad. No queríamos que por mis deseos de que a lo mejor fuera un futbolista o un abogado como su abuelo, los lleváramos a rumbos distintos. Igual con mi hija, que es mi esposa, es muy inteligente, y decíamos, bueno, a lo mejor se va a ir a los negocios o a la administración. Y pensamos que más que el deseo nuestro humano, lo que necesitamos era tener el deseo del cielo, el deseo de Dios su Padre para ellos ahora que iban a estar en la tierra. Igual sucedió con Jesús. El Padre Celestial, cuando los trajo, bueno, obviamente Jesús fue de madre terrenal pero de Padre Celestial. Y cuando nosotros pensamos en eso, ahora podemos ver todo lo que Jesús fue en el contexto espiritual. Por ejemplo, la edad. Obviamente era menor que su madre en cuanto a edad, pero en cuanto a edad con su Padre Celestial, pues era la misma edad, o sea, eterno. En cuanto a la madre terrenal, pues nació en Belén, claro. Pero en cuanto al Padre Celestial, existió por siempre. ¿Y dónde vivió? Bueno, él, aunque nació en Belén, pero él se desarrolló en Nazaret como carpintero por el oficio de su padre terrenal. Pero en cuanto a dónde nació Jesús, pues él nació en el universo por su Padre Celestial. En posesiones por parte de su madre, pues no tenía mucho, tenía que trabajar para poder vivir. Pero en cuanto a su Padre Celestial, pues lo tenía todo, poseía todas las cosas. ¿En dónde murió? Bueno, en Jerusalén. Pero en cuanto a su Padre Celestial, nunca ha muerto. Él resucitó y está vivo. De la misma manera, nosotros queríamos ver el contexto espiritual de nuestros hijos. A nuestros dos hijos se profetizó el mes que iban a nacer, si iban a ser masculinos. En el caso de mi hijo, su nombre, y además se profetizó en cuanto a lo que ellos iban a hacer. Mi hijo, desde que pequeño, cuando ya caminaba y hablaba, estábamos en un restaurante e inmediatamente él quería ir a hablarles a los de las otras mesas, y con eso apenas podía hablar cuando ya estaba predicando de Jesús. Y les decía, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a Jesús? ¿No lo conoce? Papá, ¿no lo conocen? Ven ahí. Iba por mí a la mesa, íbamos a predicarles de Jesús. ¿Qué? Entonces, ¿cuál cree que era el destino celestial de mi hijo? Evangelista. Desde entonces lo comprendimos. Era inquieto, platicaba mucho, salía mucho con sus amigos, era amiguero. Híjole, él se fascina estar con la gente. Ok, eso lo comprendimos y eso nos ayudó a entender su carácter, que era un carácter extrovertido, de mucho platicar, de andar para arriba y para abajo, de no quererse quedar mucho en casa, sino estar constantemente con los muchachos, aunque a lo mejor no los evangelizaba, pero era su tendencia. Cuando inclusive él me dijo, papá, quiero irme de ingeniero, estudiar ingeniería, le dije, no hijo, te vas a volver loco. La ingeniería, eso es para estar con las máquinas. Tú naciste para estar con la gente. Tú, a lo mejor ahorita no lo comprendes, eres un predicador. Y hubo su roce en ese entonces, pero gracias a Dios me hizo caso. Y se metió en mercadotecnia, o sea, ventas, que finalmente, pues es un vendedor, es su común trabajo es estar con la gente. Y eso es lo que yo le dije. Ahora me agradece ese momento, y obviamente ahora mi hijo está trabajando en una institución que se dedica a evangelizar al mundo. Está a punto de ir a un segundo viaje a África para evangelizar a millones de personas. Pero desde entonces ya lo veíamos. Mi hija, por otro lado, mi hija era más bien introvertida, era metida con nosotros, era muy, muy buena estudiante. Ella estaba siempre soñando muchas cosas, y desde pequeña soñaba cosas que iban a pasar, inclusive situaciones complicadas. Ella lo soñaba y nos lo decía. Adivine entonces cuál era el destino espiritual de mi hija. Pues profeta. Y comenzamos a funcionar en eso, a hacerle mucho caso,
a tener mucha atención cuando mi hija nos daba los sueños, que pudiésemos comprender lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y hasta la fecha mi hija ahora se maneja mucho, está casada con Rubicel Martínez, como ustedes lo conocen, el líder de la alabanza y en Amistad de Puebla, uno de los líderes. Y bueno, mi hija comienza a ver, a profetizar y a entender muchas cosas que van a suceder mucho antes de que esto suceda, porque ella ya se mueve en lo espiritual. Lo que quiero decirles, varones, tenemos que visualizar a nuestros hijos no como seres terrenales, no como seres que van a comenzar a funcionar en la tierra y lo mejor para funcionar en negocios o en trabajos X, sino cómo van a funcionar conforme a su destino y a su identidad celestial. Así es que, varones, fijémonos más en eso y no en lo celestial y no en lo terrenal. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.